Hola amigos, la paz de Dios para todos, bienvenidos una vez más a Nombre sobre todo Nombre, un programa donde hablamos de la palabra de Dios, tenemos juego, entrevistas, actividades, manualidades y mucho más como están viendo en todos estos programas. Espero que se puedan quedar hasta el final y lo puedan disfrutar, así que quédense en el video. Quiero arrancar con una pregunta. ¿Cuál sería su lugar en el mundo? Cada uno de nosotros tiene eso, ¿no? Que ha soñado con que, ay, quisiera estar allá o vivir allá porque me representa o me gusta. Por ejemplo, yo amaría estar en Hollywood, ahí con todas las estrellas de cine, con todos los famosos, con los lugares increíbles que tienen, porque muchas películas se grabaron acá en Hollywood. Otro lugar en el mundo que me gustaría, pero porque me encanta el verano, sería quizás Brasil. El sol, la playa, el calor, porque el frío personalmente no me gusta. Otro lugar en el mundo, y esto es un poco más personal, quizás no es un país, que es la iglesia. Es un lugar donde me siento seguro, protegido. Me ha pasado muchas veces no estar bien y ir a la iglesia y de repente me siento en paz. David en la palabra, en Salmos, decía que prefería estar un día en los atrios de la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Los atrios era la entrada a lo que era lo de la iglesia. Prefería estar en el patio que fuera de la casa de Dios. Y creo que a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo. Hoy estamos en un nuevo momento, estamos quizás a esto de que las iglesias se puedan abrir. Entonces este video tiene que ver con eso, con la vuelta a casa, con el retorno a nuestro hogar. Y cuando me refiero a iglesia, a veces quizás no es solamente un templo con los ladrillos, con todo armadito. Nosotros en nuestros comienzos, la historia de nuestra iglesia comenzó en hermanos juntándose en una casa. Pero a lo que voy es que un grupo de personas que cree en lo mismo arma y rinde culto a Dios. Por eso está bueno saber qué clase de personas queremos ser, qué clase de iglesia queremos ser. Por eso también vamos a ir a la palabra y vamos a leer un poco de Ageo, uno de los profetas menores. Así que comencemos con estos versículos. Ageo 1. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Tenemos el principio de la historia. Para resumírselos, la iglesia había quedado devastada, el pueblo de Dios había sido llevado en cautiverio, con lo cual muchos años después vuelven a su lugar y obviamente todo se encuentran con una ciudad destruida. Lo que podemos observar es que Dios les decía: ¿cómo? Ustedes sí tienen tiempo para reconstruir sus casas, para armar su casita, dejarla toda linda, pintarla, pero la casa de Dios era lo que estaban dejando para después. Bueno, ya habrá tiempo para la casa de Dios. Y en realidad era lo primero que tenían que construir, lo primero que tenían que hacer. Entonces muchas veces nos pasa esto a nosotros, nos tenemos que replantear qué es lo que hacemos nosotros por la iglesia. A veces nosotros llegamos y estamos así sentados escuchando al pastor hablar y que nos dé de comer. Y todo lo otro, mi parte, mi ofrenda, mi servicio. Bien, entonces en el versículo 8, como ustedes pueden ver, Dios le decía: no, vayan, busquen las maderas, busquen todos los materiales necesarios y empecemos a construir la iglesia, que yo ahí me voy a alegrar. Bien, sigamos con esta historia. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa?
Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. ¿Y qué le dice en esta parte? Porque estamos hablando de que, si bien fueron llevados al cautiverio, estamos hablando de que estuvieron muchísimos años como esclavos, que muchos de los que empezaron en el principio murieron, pero quedaron algún, abuelo quizás. Entonces les dice, no quedó ninguno que haya visto la gloria que había en ese momento cuando estaba la presencia de Dios, la iglesia, todo. Que no recuerde que no es lo mismo ahora. Lo bueno es que él les decía y los animaba a que se pongan a trabajar y Dios estaba en el medio. Yo voy a estar con ustedes, mi espíritu está. También hay que aclarar es que si en ese momento está el espíritu de Dios, iba a estar en el momento que lo reconstruyan y hasta el día de hoy sigue estando porque Dios sigue siendo el mismo. No hay sombra de variación, no cambió. Con lo cual, cuando estuvo en ese momento Dios con ellos, hoy también está. Entonces, ¿cuál hoy es nuestro trabajo en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Espíritu de Dios que tenemos? El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Pero lo interesante de esto también es ver que les dice: la gloria segunda de esta casa va a ser mayor que la primera. Y eso es una promesa que la podemos tomar para nosotros. Si nosotros nos esforzamos y trabajamos y damos lo mejor, la gloria va a ser aún más grande. Pero hay que trabajar, hay que dar lo mejor. Esto nos lleva a replantearnos si yo vuelvo a la iglesia, buenísimo, la iglesia se abre. Pero ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo lo voy a presentar delante de Dios? ¿Cuál va a ser mi trabajo de ahora en más? Bien, sigamos con este. Herí sus campos con quemazón, y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en el que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no se produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Bien, como dicen estos versículos de ahora que acabamos de leer, les pregunta a ellos, o sea, no está todo preparado, no está todo listo ya. Hay cosas que nosotros tenemos que tener en claras, nuestro servicio para Dios. Como videos anteriores lo hemos hablado, el salir a predicar la palabra de Dios, o sea, está todo preparado. O sea, nosotros tenemos que ponernos al servicio de la obra, porque Dios preparó todo, hizo todo, y nos lleva a la reflexión de que a veces nos tiene que apretar un poco como para darnos cuenta. ¿Vieron la frase de que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde? Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, el que de repente un día la iglesia se cierra sus puertas, pasan 2 semanas, pasan 3, pasa un mes, y de repente, esto arrancó en marzo y ya estamos a junio, y la iglesia no se abrió más, y la necesidad de nosotros de acercarnos a la presencia de Dios es tan grande que también nos hace valorar la iglesia que tenemos y que podemos hacer. A lo que voy es que necesitamos esos zamarreos como para darnos cuenta que tenemos que cambiar o mejorar algo. Así que bueno, hoy también tenemos una entrevista con uno de los diáconos de nuestra iglesia, también para hablar sobre el tema de que vamos a abrir la iglesia, de cómo va a ser, qué es lo que se hizo durante también este tiempo de cuarentena. Espero que se queden hasta el final y que disfruten también la entrevista. Bueno, continuamos con el programa de hoy. Como veníamos diciéndole, hoy tenemos un invitado, Marcelo, que es nuestro diácono de la iglesia. Bueno, Marcelo, yo quería que nos cuentes un poquito sobre lo que yo estoy hablando, que era el tema de la iglesia. Yo más o menos te había comentado antes. Comentame vos, ¿por qué es tan importante la iglesia para un cristiano? Bueno,
primero, saludos para el Señor, para todos los que van a ver este video. Bueno, Gauti, como vos me preguntaste, la iglesia tiene una importancia vital en la vida cristiana, porque la iglesia la formamos todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros estemos unidos como cuerpo de Cristo. Y aparte también es importante en la vida cristiana porque nosotros, la iglesia es como que es nuestra segunda casa. Nosotros tenemos nuestro hogar, nuestro lugar, nuestro ámbito, pero en la iglesia, el lugar donde vamos a concurrir, nuestra segunda casa. Y ahí tenemos hermanos en la fe, somos todos hermanos, una gran hermandad. Por eso es importante la vida cristiana, porque ahí en ese lugar, en la iglesia, nos reunimos con un propósito. Primero, el propósito, ¿cuál es? Alabar el nombre santo del Señor, es adorar su nombre, y después, bueno, escucharlos a los hermanos cuando tienen la hora de petición, cuando escuchar las cosas lindas que hace el Señor por cada uno de mis hermanos. Eso. ¿En qué momento sentiste como esa necesidad, digamos, de, bueno, aportar a la iglesia? Yo sí me quiero comprometer, sí quiero trabajar, sí quiero estar dentro de la iglesia. El momento que me tocó fue cuando Lucas, más chico, poquito, empezó en las reuniones de los chicos. Yo en ese momento me había alejado completamente, no, por ahí iba cada tanto, en la cena, iba por ahí los sábados, ¿viste? Pero cuando Lucas empezó a ir, eso me marcó mucho porque Lucas, yo veía en él, se desesperaba los sábados para ir a la reunión, lloraba, muchas veces cuando yo no lo podía llevar. Entonces eso como que empecé a ver esas cosas, empecé a ver justo un cambio en la iglesia, fue el cambio rotundo en la iglesia, fue el momento que hizo un crack, que fue cuando la iglesia casi queda vacía, y empezaron a hacer los niños, todos, y Lucas me enseñaba, me contaba las cosas que aprendía y cómo le enseñaba, y bueno, eso empezó, viste, como decir, che, pero a ver, si yo nací, me crié ahí en ese lugar, ¿cómo? Ahora él viene y me dice que mira qué cosa linda, mira esto, mira lo que estamos haciendo. Entonces eso ahí empezó a hacer un cambio en mi vida. Empecé a crearme de vuelta, de a poquito. Si bien siempre la tenía mi novia dándome la cabeza, anda de culto. A mi familia también. Pero bueno, viste, uno, qué sé yo, era joven en ese tiempo. Bueno, ahí empecé a ver como quien dice, no un cambio, sino un cambio de perspectiva. Empecé a mirar que si mi hijo me estaba dando una enseñanza más chico, que él se desesperaba por el culto, se desesperaba por la palabra, y cómo leía la palabra, y cómo entendía, y cómo oraba. Claro. Y digo, ¿cómo? Sé que si yo nací, me crié en el Evangelio, vengo de familia dentro del Evangelio, ¿cómo no lo voy a hacer? Hoy por hoy, bueno, ya sos diácono. Creo, ese cambio también te exigió a vos, otro cambio a vos, personal, mental. Sí, porque, a ver, si bien yo cuando empecé a ir a concurrir, bueno, se empezaban a formar el grupo de los jóvenes, fue el primer campamento, muchas cosas que fueron llenando, fui mirando, fui observando que Dios tenía, o sea, había algo que me estaba trayendo. Y yo no lo sabía del todo, porque yo todavía, o sea, yo medio como dudaba, che, ¿será, viste, que tengo el culto, viste, cómo será? Cuando yo empecé a ver, el Señor me dio gracia, empecé a ver todas esas cosas, hubo un cambio en mi vida, cuando vi el primer campamento de los jóvenes. Si bien fue el primer campamento, fue el que más me golpeó, con las cosas que vivieron los chicos, las cosas que vi, que escuché. Ahí fue como que un crack. Todavía tenía dudas. Claro. Hasta una charla con Griselda, charlando con Griselda, ella me dijo un día que había un propósito en mi vida, que el Señor tenía un propósito grande en mi vida, que estaba en mí, agarrarlo o dejarlo pasar. Bueno, gracias a Dios que en ese momento, bueno, estaba también más maduro en edad, ya
no tenía que andar dando vueltas en el mundo porque ya no había nada que me atrayera en el mundo. Entonces, bueno, empecé a concurrir, empecé a meterme, a introducirme en las cosas del Evangelio. Quería preguntarte a vos, porque en algún momento va a volver a abrir, si Dios quiere, va a volver a abrir la iglesia. ¿Cuál es la postura de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Viste? ¿Vos qué pensás? Esto solamente es un principio de algo que va a acontecer, porque en la palabra está escrito, todo lo que está pasando está escrito. Entonces, prestar más atención a las escrituras, prestar más atención a las cosas que dice el Señor, no perder el tiempo. En la iglesia, obviamente, que esto ahora tiene que cambiar un poquito en la idea de la iglesia, si bien nosotros tenemos servicio de culto, todo, la iglesia tiene que ser una iglesia orientada hacia afuera, de puertas hacia afuera. Nosotros tenemos lugar para congregarnos, pero la iglesia tiene que actuar afuera, tiene que predicar afuera, no quedarse adentro encerrada y predicar nosotros mismos, sino predicar afuera, predicar la palabra. Hay mucha gente que no conoce la palabra, hay mucha gente que saben de que hay Dios, pero no conocen el Evangelio, no conocen las virtudes del Evangelio, las cosas lindas que hay en el Evangelio. Totalmente. Y Marce, ¿alguna palabra que tengas como para compartir, como para darle a los hermanos también, o a las personas que estén viendo el video este? Mirá, tengo una palabra justo que está en 2 de Corintios, capítulo 3, son los últimos 2 versículos. En el versículo 17 dice así, te lo voy a leer bajo la sangre de Cristo, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso quiere decir, habla de cada uno de nosotros. Donde está el Espíritu Santo, sí hay libertad. Nosotros no podemos decir que estamos oprimidos como el pueblo antiguo. Nosotros tenemos libertad en el Espíritu, libertad para poder, hasta el día de hoy, la palabra se puede predicar, se puede hablar, no hay nada que impida. Y dice que hay libertad, por lo tanto nosotros estamos mirando a cada descubierta, miramos, o sea, ¿qué significa mirar a cada descubierta como un espejo? Nosotros somos la imagen de Dios en esta tierra, la imagen de Dios en esta tierra. Entonces, el mundo tiene que vernos a nosotros, tiene que ver nuestra imagen, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, la imagen de Dios en nuestra vida. Y somos transformados de gloria en gloria. O sea que si hasta hoy el Señor con su gracia y por su misericordia nos tiene en la gloria, porque el otro día el anciano nos dijo, estamos en la gloria nosotros. Los hijos de Dios estamos en la gloria porque esta peste está pasando y a nosotros no nos toca. Entonces estamos en la gloria. Dice la palabra que y somos transformados de gloria en gloria. Vamos a ir a otra gloria superior. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso es lo que nosotros tenemos que reflejar como iglesia, cada uno de nosotros. El mundo tiene que ver que somos verdaderos hijos de Dios. ¿En qué nos ve? En humildad, primeramente. Tenemos que ser humildes, tenemos que saber ponernos en el lugar del prójimo, qué es lo que está pasando, cómo lo está pasando, ponernos, como quien dice, en su zapato, para poder ver la problemática y tratar de ayudar desde nuestro lugar con la palabra, inscribir en la palabra. Buenísimo, Marce. Perfecto. Te agradezco muchísimo por esta charla, por la entrevista, por haber aceptado también. Gracias por todo. Esperemos que cuando volvamos a la iglesia podamos todos estar trabajando, que la realidad es que estamos todos con la misma intención y estamos con el mismo objetivo, salvar almas para Cristo. Así que te agradezco mucho, Marce. Saludo para toda la familia. La paz del Señor. Para el Señor, para todos. Un beso grande, Lauti. Bueno, Marce, te agradecemos por la entrevista, por esta charla, porque pudimos hablar de temas importantes que son para todos, que todos tenemos que tomar y reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, la situación en la que estuvimos y la que queremos estar. Así que espero que nos sigan viendo. Llegamos al final de Cristianos Sin Dudas. Espero que lo puedan ver los últimos capítulos, que no se pierdan los videos. También seguimos con el cofre de último que salió, fue del campamento que tuvimos, uno de los campamentos en los que yo también aparecí ya. Así que espero que no se pierdan todo lo que estamos haciendo y que si les gusta este video que lo puedan compartir, que le pongan like. Así que les agradecemos por todo, que la paz de Dios sea
con todos. Nos vemos.